Realmente la situación está muy mal económicamente, con muchas deudas, pero no pensaba, por ejemplo, a futuro. Construir la libertad financiera con bienes raíces debe ser un proceso sólido y lo primero es pagar las deudas. ¿Qué certeza tienes de que tú te puedes ganar 100.000 euros al año? 100%, Carlos. 100.000 euros. Proponte en un año 100.000 euros. Lo voy a hacer. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces, con Carlos Devis. Hola Oscar, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar con Oscar de salir de deudas, porque muchas personas dicen, ay, es que yo no puedo comprar porque no tengo dinero, porque estoy muy endeudado. Bueno, nosotros lo que hablamos es de que construir la libertad financiera con bienes raíces debe ser un proceso sólido y lo primero es pagar las deudas. O sea, para mí, yo les digo siempre a mis estudiantes, no me importa tanto que compres como que aprendas a comprar. Porque si tú aprendes a comprar y a prepararte para comprar y entiendes el camino para hacerlo, va a tomar tiempo. Si lo haces bien, toma tiempo. El que lo hace rápido está tomando riesgos seguramente muy grandes. ¿Cómo te va, Oscar? ¿En dónde estás tú? Ahora estoy en Madrid, en España. Bueno, ¿y dónde eres? Yo soy colombiano, soy de Medellín. Bueno, y cuéntame, ¿cómo era tu situación cuando entraste al programa? Realmente la situación está muy mal económicamente, con muchas deudas. Venía pues con un proceso incluso de divorcio y claro, antes de entrar al programa pues hice todo el proceso de ver los podcasts, de leer el libro, hice ese proceso hasta que me comencé a organizar de manera financiera para poder acceder al programa. Decía un amigo que un divorcio cuesta más que 4 incendios. Sí, efectivamente. Entonces tú hiciste el camino de verdad de educarte y prepararte para entrar al programa. Sí, claro. Lo que hice fue, bueno, los podcasts, me los escuché todos, compré el libro, porque claro, como tenía tantas deudas y tantas cosas y no quería meterme en tarjetas de crédito y generar un hueco mayor, dije, primero me organizo y después ya me meto al programa. Y hubo algo que dentro de los podcasts a mí me resonó mucho. No recuerdo bien el autor, pero que lo comentas mucho, Carlos, es el que, digamos, toda la riqueza está entre oreja y oreja. Y dije Napoleón Hill. La mina más grande del mundo la tienes entre las dos orejas. Efectivamente. Y dije yo, es que claro, con toda la formación que tengo, con todo lo que he estudiado, tengo que sacar cosas, tengo que hacer cosas. Y entonces comencé a moverme en ese aspecto. Bueno, y entonces, ¿qué cambió? O sea, primero que todo, ¿cuánto duró ese proceso de prepararte para entrar al programa? Carlos, más o menos un año largo, 1 año y 4 meses o así, más o menos. Y dime una cosa, porque es que eso, yo te digo, a mí me conmueve eso, porque eso muestra que lo que estamos diciendo no es como de un día para otro y funciona, porque ni siquiera habías tomado el programa, habías visto los podcasts, habías leído el libro. ¿Qué mejoró solo con la decisión de organizar tus finanzas? Porque me parece que el solo hecho de decir no se lo voy a meter a una tarjeta de crédito ahorita, sino me voy a organizar, ya significa que estás aprendiendo lo que estamos hablando. Sí, claro. Es que al final es el cambio de mentalidad, porque si no partimos de ahí y de que somos capaces, de que podemos hacerlo y que posiblemente no tenemos que dejarnos llevar por la inmediatez. Yo creo que es uno de esos grandes males que tenemos en la sociedad y es la inmediatez. Al final queremos todo ya, queremos todo rápido, queremos resultados rápidos, pero tal y cual como lo hemos visto en todos los procesos y en este que es el de las bienes raíces, yo creo que es un proceso, una carrera de larga distancia, pero hay que mantenerse. Estoy en esta primera etapa, incluso hace unos meses estuve participando en una de las masterclass que tú diste y tú me pusiste recto y incluso me sacudiste un poquito más, porque yo recuerdo que me decías, ¿cómo estás? Y yo no, porque ya había salido de algunas deudas, me faltaba un poquito de deuda, pero pude pagar la mentoría. Entonces ya a partir de ahí, y tú me dijiste, bueno, tienes un carro, ¿cuánto vale el carro? ¿Cuánto estás recibiendo? ¿Qué más estás haciendo? ¿Por qué no? Y a partir de ahí volviste y me moviste así un poco la cabeza y dije, listo, otra vez, a continuar con esa organización financiera, a crear más ingresos, que es en el proceso en el que estoy. Antes de comenzar el podcast, tú me dijiste que habías hecho 2 maestrías, un doctorado, ¿cierto? Sí. Entonces eres un nerdo en tu carrera de fisioterapeuta, ¿de acuerdo? Y un vago en tus finanzas hasta ahora. Y un vago en mis finanzas hasta ahora. Porque tú estás probando, y eso es lo que yo le quiero mostrar a las personas que no están bien económicamente, no es por mi carrera, no es porque el mercado esté malo,
sino porque no le he dado la atención a esa área de mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Efectivamente. Y algo que me alcanzaste a mencionar, que me gustaría, si eres tan amable, que nos profundices, es como, es que yo no he ganado plata por mi carrera. Explícame un poquito de ese pensamiento. Mucho tiempo estuve como muy acomodado, ¿no? Al final estoy recibiendo este dinero, con este dinero cubro los gastos necesarios, voy ahorrando de a poquito y hago una formación, un curso. Y solo pensaba en eso, pero no pensaba, por ejemplo, a futuro. A partir de todo esto, pues a nivel profesional, la fisioterapia como tal, yo trabajo en una universidad aquí en Madrid, me va bien, es decir, profesionalmente he tenido buenos logros, pero posiblemente dentro de la parte económica y ahora después de todo el proceso que he tenido, los gastos se me han incrementado que están por encima, digamos, de lo que recibo normalmente, de salario. Si solo me quedo yo con el salario de la universidad, pues posiblemente no llego a fin de mes. Entonces, a partir de ahí, yo sí que es verdad que al ser fisioterapeuta tengo la posibilidad de trabajar, de ver pacientes, de generar otro poco de ingresos, pero aún así me faltaba explotar un poco más la profesión. Entonces ahí entra todo lo que es la parte de formación. Como soy docente, pues siempre me ha gustado la formación, entonces imparto formación. O sea que tu trabajo extra es como docente también. Bueno, mi trabajo extra es en formación. Entonces yo estoy dictando cursos, hago formación. Entonces, como te decía, bueno, me ha ido bien, pues tengo cierto reconocimiento. En España me ha ido bastante bien e incluso en Latinoamérica, dentro de mi área, pues también tengo como cierto reconocimiento y he podido, por ejemplo, los últimos meses he estado en Costa Rica, en Perú. ¿Hace cuánto empezaste con esta nueva estrategia de los cursos? Con los cursos ya venía hace varios años, pero muy tibio. Pero a partir de esa sacudida que tú me diste, ahí dije yo, es que me tengo que poner las pilas. Muy bien. ¿Cuánto estás ganando en la universidad? En la universidad estoy ganando aproximadamente 2.000 euros. Ok. ¿Cuánto estás facturando con tus cursos ahora? Como no son cursos, digamos, continuos, sino que son, si me salen, evidentemente, y mientras yo me mueva, los promocione, pero anualmente, bueno, otra cosa que no te conté es que a causa pues de toda esta situación de que tú me dijeras te tienes que mover, monté una especialización en la universidad. Entonces dirijo la especialización y ahí imparto también horas que me generan un dinero extra. Entonces tengo ese dinero extra y aproximadamente, haciendo un cálculo, estoy haciendo anualmente más o menos unos 10.000 euros extras. ¿Cuántas horas le dedicas a eso? A los cursos le puedo estar dedicando de pronto por mes que sea 20 horas al mes. Y en 20 horas te ganas $1.000. Y en 20 horas me estoy ganando entre 1.600, 1.700 euros. Porque me descuentan el IRPF, que es el impuesto. Bueno, ¿cuánto te queda? Neto, ¿cuánto te queda? 1.600, 1.700. ¿Y cuántos estudiantes llevas? Oscila entre 12, 18 estudiantes. ¿Cómo te promueves? Esas promociones se hacen directamente con la empresa que organiza la formación y luego yo lo hago por redes sociales. Vamos a decir que vas a llevar 20. De los 20, ¿qué porcentaje te lleva la empresa? ¿Qué porcentaje traes tú? Casi el 70% lo cubre la empresa, porque como yo muevo bastantes redes sociales y ya tengo bastantes seguidores, me buscan por la formación, entonces algunos llegan por mis redes sociales. ¿Cuánto? Bueno. Puede ser el 30, puede ser el 40, es que puede ser muy relativo. ¿Y en América Latina? Y en América Latina, más o menos 50-50, por lo que te decía. Como ya tengo más o menos reconocimiento, pues entonces la gente me busca y organizamos para... ¿Y tú le pagas a la empresa por los que tú llevas también o solo por los que ellos llevan? Ellos cobran todo, el total, y luego a partir de ahí hacemos porcentaje. O sea, ellos también ganan de lo que tú llevas. Sí, claro. Vamos a parar ahorita con eso y ahorita hablamos un poquito más de eso, pero antes, cuando entraste a la mentoría, ¿cuánto debías? Debía aproximadamente 19.000 euros. Imagínate, o sea que 19.000, casi un año de trabajo, porque si ganas 2.000, ganas 24.000. ¿24.000 neto o después de impuestos? No, neto. Lo que pasa, otra cosa que no te conté, Carlos, porque yo trabajo con la universidad, pero trabajo también, yo tengo pues mis pacientes particulares. Entonces con ellos hago más o menos 900.000 euros. Al mes. Al mes. Entonces yo de ingresos tengo aproximadamente 3.000 euros. 3.000 más el curso. Más los cursos, eso es. ¿Y tus gastos mensuales cuánto valen? Son 3.000 euros justo. Pero en esos 3.000 ya tengo incluido el ahorro, que es el 10%, y tengo incluido, lo que hice fue los seguros, los dividí por mes. Entonces ahí ya tengo también, cada mes guardo lo del seguro. Si tú ahorras 300 euros al mes, ¿cómo pagaste 19.000? ¿En cuánto tiempo los pagaste?
No, eso fue porque ya tenía una base, un ahorro, porque tenía un apartamento en Bogotá y me traje el dinero para invertir aquí. Entonces, yo dije, no me voy a gastar el dinero pagando deudas. Lo que voy a hacer es, me tengo que poner a crecer mis ingresos para poder ir pagando esas deudas. Entonces, mis deudas de los 19.000 euros, del dinero que me traje, más o menos utilicé unos 8.000 euros. El resto ha sido a través de la formación. ¿En cuánto tiempo? 1 año y 2 meses, más o menos. O sea que pagaste 11.000, ¿en cuántos meses? En 14 meses. Ponle en 14 meses más o menos, sí. Entonces, 11.000 sí, dividido 14, quiere decir que tú pagaste 785 más o menos mensual para la deuda. Sí. Eso fue antes de que comenzaras a hacer los cursos y a aumentar tus ingresos. Eso no fue en el mismo proceso. O sea, lo de los cursos te ayudó también a ganar eso. Entonces, básicamente lo que tú has hecho, tremendo, es decidir que tu problema financiero no es por tu profesión ni porque ganas poquito, sino porque tú estás cómodo, ¿de acuerdo? Y porque tú le habías dado una energía extraordinaria a educarte formalmente y habías descuidado o por comodidad o lo que fuera, estabas estancado financieramente. Y no solamente estabas estancado, sino ibas mal porque estabas endeudado. Iba mal, incluso en la parte personal estaba bastante mal, la parte anímica estaba bastante mal. Lo que comentamos antes del divorcio, el divorcio fue un momento en el cual me pegó un bajo muy grande desde lo económico, lo anímico. Al final, pues, me afectó que me estuvo arrastrando eso unos 3 años más o menos. Eso es difícil. Entonces, ahorita en este momento tienes ingresos de 2.000 de la universidad, 800 de los pacientes y 1.600. ¿El curso cada cuánto lo haces? Es que depende, porque hay unos que son, fíjate Carlos, que es algo muy curioso a nivel de formación de universidad, porque tengo cursos de instituciones privadas y luego también participo en algunas maestrías en universidades aquí en España y en Latinoamérica, y eso me lo pagan. Y todo es extra. Lo que tengo ya muy claro es que como ya pagué deudas, ya estoy libre de deudas, ahora lo que estoy generando fijo, que es lo de la universidad y lo de los pacientes, eso me cubre mis deudas. Y ya ¿Cuántos pacientes atiendes para 800 euros? Estoy viendo 3 pacientes únicamente, pero es por cuestiones de tiempo. O sea, ¿cuántas horas le inviertes a tu consulta? Sí, a la semana son 8 horas más o menos. 8 horas por semana, 8 por 4, 32 horas al mes. ¿Sí? ¿Así? Sí, 32 al mes. O sea, estás ganando 25 euros por hora. No, debería estar ganando más. O sea, si tú me dices que le dedicas, ¿cuántas horas a la semana? Sí, son más o menos 7 horas a la semana. No, 8 no son 7. 7 por 4, ¿cierto? Son 28, entonces son 800 euros dividido 28, estás ganando 28 euros por hora. Yo les cobro a ellos 40 euros la hora. ¿Pero por qué da 28? Espera que estoy ganando entonces un poquito más, porque es 40 por 8 por 4. No, estoy ganando un poquito más, Carlos. Yo lo tengo más o menos entre 800, 900, pero sí, es un poco más lo que recibo. ¿Qué estás viendo con esas preguntas que te estoy haciendo? Que esa parte no la tengo del todo controlada. ¿Sabes por qué? Porque es que hay semanas donde, por ejemplo, no los veo. No es por eso está bien. Es porque no tienes claro los números. Sí. Ese es tu recurso y tú estás haciéndolo de una manera reactiva, pasiva y no proactiva. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo cobro 40 euros, difícil cobrar 40 euros, no a esos pacientes, pero a nuevos. No es difícil. Vamos a desbaratar esto. ¿Cuántas horas le dedicas a la universidad a la semana? La universidad, si estoy en la semana, estoy 35 horas. Listo, entonces 35 por 4 son 140 horas a la universidad. Y ganas 2.000 dividido 140, la universidad te paga 14 euros con 28. Los pacientes te pagan a 28 euros. ¿Haces un curso cada cuánto? Por lo menos cada 2 meses tengo un curso, en promedio. Y una pregunta, ¿por qué no cada mes? Sí, no, esa es la idea, de moverme un poquito más. Por ejemplo, ahora en octubre tengo 2, en noviembre tengo 1 y un máster, en diciembre tengo 1. Okay. Entonces, al final, depende mucho del... Entonces, vamos a hacer, en un curso te ganas 1.600, ¿de acuerdo? ¿Y cuántas horas le dedicas al curso? Al curso es de fin de semana, entre 18 y 20 horas. Entonces, 1.600 dividido 20. 80 euros. Más o menos, eso es. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí se cobra en promedio 100 euros la hora de docencia, pero te quitan los impuestos.
Pero entonces, mira, si tú ganas 14.28 por la universidad, 28 por tus pacientes y 80 por los cursos, ¿cuál es la solución? La solución, hacer más formación. Exactamente. Ahora, yo vería dos estrategias. La primera es, yo haría estos números. No te estoy diciendo que lo hagas o no, pero lo importante es que hagamos los números, no importa las decisiones que tomen. Porque si tú dices, esta empresa me cobra el 60%, ¿te cobra? Sí, más o menos. El 60%. Y yo pongo el 40% de los alumnos. Entonces, vamos a decir, ¿cuánto vale un estudiante, un alumno de esos? ¿Cuánto le cobras? ¿Cuánto se le cobra por formación? Le están cobrando más o menos 230, algo así. Listo. Vamos a decir 230 por .60. Tú le pagas 138 por cada estudiante a ella. ¿De acuerdo? Pero vamos a decir que tú llevas 20 estudiantes. De 20 tú llevas el 60 y no sé qué va a salir porque va a ser la cuenta. De 20 llevas tú el 40%, llevas 8. Entonces vamos a decir 8 por 230 son 1.840. Y ahora 138 por, ellos llevarían 12, 1.656. ¿Son 20 estudiantes que llevan? Oscila mucho, depende de la región, depende de la zona, porque he tenido formaciones, incluso ahora que estuve en Perú, una formación solo con 7 estudiantes. Entonces depende de qué tanto se mueva. ¿Y hay quien pague el pasaje y todo? Ellos. No, esta vez, pues como estaba en Colombia, aprovechamos, salía más barato ir de Colombia a Perú que ir desde España a Perú. Entonces aprovechamos, ya que yo estaba allí, entonces ellos pagan todo lo que son viáticos, alimentación, hospedaje. Y ellos te promueven. Y ellos promueven, claro. Ellos son los que hacen la promoción. La ventaja de estas empresas de formación es que tienen ellos bases de datos y tienen gente que hace venta. Ok, Entonces, una pregunta. ¿Tú podrías quedarte más días en esa formación? El problema es por tiempo, porque como tengo que cubrir las horas de acá en la universidad. ¿Y puedes pedirle en la universidad tiempo libre no remunerado? Tendría que pedir una excedencia, pero el problema es ese. El problema es que evidentemente pues la excedencia, dejo de recibir ese dinero, digamos, fijo para mí, y sería pues arriesgarme mucho a hacer formación, porque no es, parece que fuera fácil, pero no es tan fácil generar este tipo de formaciones. Yo sé porque yo vivo de eso, pero también sé que tú puedes tener muchos ingresos adicionales. Por ejemplo, si tú dices voy a hacer un día de terapia a clientes a 100 euros, son 1.000 euros que te puedes ganar adicional en una sola, ¿cierto? Sí. Por un día más. Y es como en vez de hacer 6 cursos al año, hacer 20. Ajá, eso es. ¿De acuerdo? Sí. Porque si tú multiplicas eso, tú te ganas, en vez de 12.000, te ganas 24.000. Y si a cada uno le sumas 1.000 de pacientes que hagas, estamos hablando de cuentas alegres, ¿cierto? Pero es el concepto. Son 36.000 adicionales. Y si tú te ganas eso con un fin de semana al mes o 3 días, estás ganando en 3 días lo que ganas en 20 en la universidad. Efectivamente, sí. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo que no es botar el trabajo de la universidad, porque primero porque es fijo y segundo porque seguro te trae otra credibilidad y todo eso. Pero entonces lo que tú puedes hacer es cómo puedes ir convirtiendo tu trabajo, tu vinculación a la universidad de una manera que te dé más flexibilidad con tu tiempo. Pero el punto es que te enfoques en ganar más dinero, en hacer la cuenta, en hacer, por ejemplo, programas. ¿Tú tienes un acuerdo de exclusividad con esa empresa? No, porque hago en diferentes empresas, entonces no tengo exclusividad. Es decir, yo me puedo mover para hacer más formaciones en diferentes empresas o lo que te comentaba, como me invitan de universidades, también estamos haciendo esta formación con universidades. Entonces ahí recibo también algo extra. Aquí, por ejemplo, participo en 3 maestrías, entonces son en diferentes momentos del año, es como si fuera otro curso. Okay. Y otra cosa que estoy haciendo, Carlos, que no te conté, es que de otra de las masterclass entrevistaste a unos chicos de Ecuador que estaban en su proceso de compra de la primera vivienda y ellos se dedican a marketing digital. Entonces tú les estabas diciendo y asesorando para que ellos buscaran más clientes y yo, por ejemplo, soy uno de sus clientes. Entonces ahora lo que vamos a hacer es una página web para montar cursos online. Entonces vamos a meternos en esa parte de formación online, que eso pues me va a generar otro ingreso. Pero mira el cuidado, porque a veces subestimamos el valor del tiempo. Entonces tú dices, como me pagan esto por hora, pues es bueno, pero en últimas vas llenando tu vida de manera que se vuelve agobiante. Entonces yo te voy a proponer esto. No hay nada que uno pueda lograr significativo si no tiene una meta. Has sacado tus maestrías, tu doctorado. Eso significa que tú tienes una capacidad de disciplina, de compromiso, de trasnochar, de hacer esfuerzo, de ser recursivo. Son muchas cualidades que necesitas para eso, de tener una capacidad conceptual importante y de aprendizaje importante.
Pero lo que yo veo ahorita, tu peligro es que te disperses. Porque sí, con todo puedes ganar, pero todo necesita un esfuerzo de mercado diferente. Sí. Diferente el de hacer clases de maestría, diferente el de vender en línea, diferente el de hacer los cursos, ¿de acuerdo? Y diferente de hacer pacientes. Entonces yo te voy a proponer que en 5 años estés ganando 250.000 euros. Ahorita, en este momento, con lo que yo veo, estás ganando cerca de 36.000. Más o menos. ¿Sí? Esa es más o menos la cuenta que tengo, sí. Entonces, que el primer año te comprometas a ganar 60.000 euros. O sea, de hoy en un año, 60.000. Y haces un plan. Tú sabes hacer un proyecto, ¿de acuerdo? Tú creas ese proyecto para la universidad de especialización. Tú lo que tienes que dar es números. ¿Cuántos estudiantes? ¿Cuánto cuesta? ¿De acuerdo? No, es más, te voy a proponer esto. 100.000 euros. Proponte en un año 100.000 euros. Y tú vas a decir, ¿cómo haría yo para ganarme 100.000 euros? Tengo 30 días para hacer un plan. Y te voy a decir, Oscar, me lo pasas y yo te lo voy a ayudar a concretar. Pero tú haces un plan sólido y yo voy a ser tu auditor y te voy a decir, eso es paja, esto no, sólido, en el cual lo hagas sin reventarte, porque tú tienes que mantener el balance en tu vida y todo. Y pues en la universidad tienes que hacer, o sea, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Es muy importante, pero ¿cómo creces tu mente para ganar 100.000 euros al año? Que en últimas 100.000 euros son 8.300 al mes. Que mira una cosa, tú en este momento estás ganando 3.000 o un poquito más. En últimas es doblar lo que estás haciendo, que yo sé que solamente, por ejemplo, si tú doblas los cursos y eres más eficiente en mercadear tus cursos, tú puedes ganar más en eso. Sí, total. Me han pasado 2 cosas. Una, que como he estado organizándome financieramente y haciendo toda esta parte de formación, descuide un poco el taller de bienes raíces. Entonces lo voy haciendo, estoy participando nuevamente en las clases de repaso con Niurka. Entonces lo tengo ahí un poco, pero lo retomé porque para mí es importante. Y luego otra cosa que tenía clara era la organización financiera y, por ejemplo, cuántos inmuebles necesito yo para pasar cada una de esas fases. Entonces también ya lo tengo muy claro dentro de esa búsqueda, ¿no? ¿Cuánto tienes de ahorros ahora? En estos momentos tengo 30.000 euros. ¿Y por qué los has comprado? No, estoy en eso, estoy en la búsqueda, estoy buscando. Esta semana visité 2 viviendas, una estaba muy bien, pero se me adelantaron, porque era una vivienda muy buena, de 3 habitaciones, un salón muy amplio que lo iba a poner. Quiero hacerlo por habitaciones, aunque todos los números los tengo con renta tradicional, pero quiero alquilar por habitaciones. Ok, entonces fíjate esto. Con 30.000 te alcanza para la cuota inicial de esa propiedad que te va a dar eso. ¿Cuánto te da ingreso pasivo esa propiedad en tus números? En mis números me estaría dando más o menos unos 220, 230 euros al mes. Pero entonces mira, si tú empiezas a ganarte los 100.000 euros que estamos hablando y pagas los impuestos, te quedan 70.000. Sacas tus gastos, te quedan 30.000 más o menos. Tienes para comprar una propiedad al año. Yo sé que ahorita 200 euros no parece mucho, yo sé que tú sí lo sabes, pero lo digo para los que están viendo eso, pero cuando las personas empiezan con el primero, después compran 2 o 3 al año y comienzan a multiplicar y apalancarse porque saben hacerlo bien. ¿Estamos de acuerdo? Tú ya sabes hacer eso. Eso es, sí, claro, que el primer año es eso, pero ya el segundo año voy a estar recibiendo más. Entonces, ¿te podrías comprometer a hacer un presupuesto de 100.000 euros en un año? Sí. Y dime honestamente, y yo sé que te duele el estómago y todo, pero ¿cómo lo ves? A ver, requiere dedicación, pero es factible, porque dependes de eso, dependes de los números, de yo hacer números, hacer bien el proyecto y plantear qué estrategias puedo utilizar para no... Pero mira, estás ahorita hablándome del paso 40 y no has dado el paso 1. El primer paso es en tu cabeza armar el plan y después sabes cuál es la adecuación. Ya estás cansado y no has empezado a hacer el plan, ¿entiendes? Entonces tú vas a decir, voy a jugar a ganarme 100.000 euros en el año. ¿Cómo lo hago? A lo mejor me voy por pacientes. Pero necesito esto con pacientes. A lo mejor me voy con más cursos. Pero tendría que hacer esto en los cursos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Cómo serían las distintas alternativas? Y ponte en la forma como te planteas la estructura y el marco del proyecto. Quiero también respetar mi tiempo, no quiero reventarme, quiero hacerlo balanceado, quiero mantener el tiempo y la claridad para darle calidad de tiempo a la universidad, que para mí es importante, bla, bla, bla. Y empiezas con, por ejemplo, ¿qué recursos tienes tú para ganar esa plata? ¿Tienes credibilidad? ¿Tienes contactos en la universidad te abre puertas con otras universidades y con instituciones? O sea, tu único problema es mercadeo.
Por ejemplo, algo que yo me pondría a entender el concepto de mercado, no tienes que hacerlo tú, pero hay dos tipos de mercado. El mercadeo que te van a ayudar a hacer los muchachos en línea y el mercadeo que haces tú mismo llamando al decano de la otra universidad para proponerle, oiga, decano, mire, estamos haciendo aquí en España un curso sobre tal cosa, ¿por qué no lo organizamos allá? Y usted pone a los estudiantes y vamos mitad y mitad. Y eso lo puedes hacer solo o puedes ser socio en tu universidad, no sé. Tú miras cómo te conviene más. Yo sé que hay cosas políticas que lo hagas bien, o sea, no, porque nada que se haga a escondidas ni violando tus acuerdos con tu trabajo, nada de eso funciona, pero hay forma de hacerlo bien. A una cosa que nos enseñaron en la Facultad de Derecho es que todo se puede hacer si piensas cómo hacerlo. Entonces, no te hagas la pregunta, esto no se puede, sino pregúntate, ¿cómo puedo hacer esto? Porque si yo, no es que la universidad no me permite, no, la universidad no me permite, pero si yo hablo con el decano de tal, que él es una persona de números y se da cuenta que ahorita la universidad está bajando de estudiantes y que, porque ahorita las universidades están con problemas grandísimos por la baja de nuevos estudiantes, por la deserción tan alta y porque en últimas, si un muchacho en un año o hace un curso en Google o en Microsoft o en Facebook gratis de inteligencia artificial y se puede ganar $5,000 o $2,000 o $3,000 al año y tiene que estudiar 5 años en una profesión para ganarse quizás $1,000 o $2,000. Es que ese Platzi, por ejemplo, ofrece, creo que son $300, $400 al año, 1,000 cursos que el estudiante puede ganarse $1,000 estudiando un año allá, estudiando desde la casa, sin ir a la universidad, ni le dan clase de costura 4 para estudiar ingeniería, ¿me entiendes? Porque la universidad quiere llenar los créditos. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo las universidades? Y yo te digo, la universidad me parece espectacular porque a mí me enseñó a pensar la universidad y eso es algo que yo no creo que los cursos en línea le enseñen a uno eso, pero el punto es que el objetivo es ganar plata. Entonces, las universidades cada vez más están abiertas a ese tipo de negocios. Entonces, tú puedes pensar como negocio y ya es cómo le ayudo a crear este proyecto en el que ambos ganemos. Hay varios beneficios en cuanto a esto y tienes toda la razón, Carlos, porque fíjate que lo que estoy manejando es algo que incluso es muy nuevo y es innovador, entonces ahí tienes toda la razón y me ha hecho falta es ir a tocar un poquito más de puertas. No, un poquito más de puertas, hermano. Tan decente, no. No, pero sí, yo creo que sí es eso, es moverme, es mostrar lo que tengo para ofrecer. Es que mire, usted con todos esos diplomas que tiene, hermano, que los puede llenar la pared ahorita, en serio, úselos. Diga, un momentico, mire, vamos a hacer esta vaina y piense por fuera de la caja. Usted está pensando por horas. Te das cuenta, tú tienes que pensar, pero un momentico, ¿cómo hago para ganarme esto? Y eso, y armas un proyecto. Tú en la universidad, cuando haces un curso, tú no calculas por horas, tú calculas ingresos, egresos y vendes conocimiento. Entonces, ¿cómo puedes vender eso? Y esta es la época de vender conocimiento, esta es la época de vender información y personas como tú. Mira, puede haber inteligencia artificial, pero para que reemplacen un fisioterapeuta todavía falta mucho tiempo. Eso es, sí, no, todavía falta. Entonces tienes unas posibilidades espectaculares, ¿no te parece? Sí, Carlos, sí, totalmente. ¿Qué certeza hay de que tú vas a hacer un plan para ganarte 100,000 euros al año? Voy a hacerlo, de aquí a un mes, ya lo voy a tener listo. Y dentro de ti, aunque no hayas hecho el plan, ¿qué certeza tienes de que tú te puedes ganar 100,000 euros al año? 100%, Carlos. Entonces, ¿te acuerdas? Tú me has oído eso. Tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres, lo único que te aleja. Es un pensamiento. Es un pensamiento que no es cierto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque hubieras podido desde antes ganarte 100,000 euros al año si te hubieras comprometido con tus finanzas. Sí. Y si fíjate, ahora que tú me lo dices, si he salido de deudas, si he logrado esta formación, lo otro es continuar y abrirme un poco más a lo que tú me has dicho. Entonces yo creo que si ya pude hacer esa primera parte, ese primer paso, creo que perfectamente lo puedo hacer. Creo que lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Y a ti que estás viendo esto, te digo, a veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien y a lo mejor a un nivel estamos haciendo bien, pero realmente estoy haciendo lo que yo puedo y quiero hacer, porque si no quiero está bien, no hay nada malo, no todo el mundo tiene que tener las mismas metas, pero si tú quieres crecer, ¿cuáles son esos recursos que tú no estás usando, que tienes a tu alcance, que
has utilizado esas cualidades, esa disciplina, ese enfoque para muchas otras cosas, ¿cómo lo puedes enfocar para transformar tu vida financiera, para lograr lo que tú quieras? Y fíjate esto, no es necesario ya comprar bienes raíces, es prepararte para comprar bienes raíces, es prepararte para crear un ingreso pasivo, es crear el plan para crear la vida que tú quieres y te mereces. Porque tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres, lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Esa mentoría me cambió la vida, pero muchísimo, porque primero cambié mucho la mentalidad, la forma de pensar, de cómo gastar o organizar el dinero. Esto me sirvió no solo a mí, sino a mi familia.